Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta ponencia. Mi nombre es Ignacio Gilart y soy el CEO y cofundador de White Bear Solutions. Mi idea es dar una pequeña visión de qué es esto de deduplicación global, para qué se utiliza, los conceptos básicos y cómo hemos implementado nosotros estos conceptos en uno de nuestros productos. Una vez que termine, daré paso a Stefano Turi, que es uno de los responsables de Bacula System, que explicaré luego qué es esto de Bacula System, y os contará cómo han desarrollado tecnología para que nosotros la utilicemos en nuestros productos. Bueno, simplemente por posicionar qué hace White Bear y quiénes somos, muy rápidamente. Nosotros somos una compañía española, fabricante de producto basándonos en open source y en el concepto de appliance. Venimos trabajando tanto en el mercado español como desde hace unos poquitos años en otros países fuera de España desde el año 2003, con lo cual pues, somos una compañía que tenemos la suerte de haber trabajado durante muchos años en el entorno open source y todavía vivimos para contarlo. Y básicamente centramos toda nuestra actividad en la fabricación de dos productos. Un producto que tiene que ver con el mundo del almacenamiento y el backup, que contaré hoy, y un producto que tiene que ver con el mundo de la gestión de identidad. Ambos comparten filosofía común en cuanto a open source, appliance, pero sirven para cosas muy diferentes. Entonces, no sé cuánta gente de los presentes conoce el concepto de deduplicación, si lo conocéis o no. Que levante la mano. ¿Quién? Vale, o sea que no os contaré nada especialmente nuevo. Bueno, pues como sabéis, un poco lo que queremos reflejar con este gráfico es que al final toda la proliferación del cloud, el big data y todos estos conceptos que estamos oyendo, lo que están haciendo es que las organizaciones estén manejando cada vez cantidades más ingentes de datos, ¿no? Hace no tantos años estábamos hablando de megas, luego de gigas, ahora de teras y ya estamos hablando de petabytes en muchas organizaciones. Aquí podemos ver en un estudio que se hizo con más de 250 grandes compañías, pues en qué entornos de volumen de datos se trabaja. Y como podéis ver, hay un montón de compañías trabajando ya con órdenes de magnitud enormes. Cuando tenemos estos órdenes de magnitud para trabajar, nos podremos imaginar que el problema de respaldar estos datos está ahí, ¿no? No es sencillo respaldar tanta cantidad de datos, ni es barato. Aquí es donde surge un poco el concepto de la deduplicación. Tradicionalmente se abordaban este tipo de problemáticas con tecnologías clásicas de cintas, por ejemplo, pero bueno, pues al final las cintas son lentas, fallan, ocupan mucho espacio y entonces, bueno, pues esto ha dado paso a un nuevo paradigma que es la deduplicación, que no es nuevo, pero bueno, ahora está bastante presente con todo lo que son tecnologías de cloud. Básicamente, como bueno, muchos de vosotros ya conocéis lo que es la deduplicación, básicamente al final la deduplicación no deja de ser una técnica que lo que hace es pasar una serie de algoritmos a la información, veremos luego de qué manera lo hace, y reducir la información en cuanto a bloques redundantes. Todos aquellos bloques que están presentes en más de un conjunto de datos, pues este tipo de técnicas, tanto con unos algoritmos de compresión y de identificación de hashes comunes, pues lo que hace es reducirlo. ¿Para qué nos sirve esto? Pues obviamente nos sirve para ahorrar espacio, o sea, podemos conseguir grandes ahorros, como veremos ahora, sobre todo en el mundo del backup, ahorros de tiempo, o sea, el hecho de que cuando movamos unos datos solo movamos aquellos bloques que cambian, aunque hay un tiempo previo de proceso, pues nos hacen ahorrar mucho tiempo. Y eso que aparece por ahí abajo, que se ha escondido, bueno, es un ahorro ecológico. Si al final intentamos ocupar muchos menos teras en un entorno, lo que estamos haciendo es consumir mucha menos energía y ser un poquito más ecológicos. Bueno, a nivel de deduplicación, podemos deduplicar de dos maneras. Podemos deduplicar a nivel de fichero y podemos deduplicar a nivel de bloque. La diferencia es muy sencilla. Pues si entre varios usuarios de una organización tienen un fichero común porque lo han compartido por correo electrónico o se lo han enviado entre ellos o simplemente se lo han descargado, eliminaremos esos ficheros que son comunes. Mientras que a nivel de bloque trabajamos con bloques de diferentes tamaños para identificar cuáles son comunes y poder reducirlos. Respecto a cuándo deduplico, pues podemos deduplicar en dos momentos. Depende de las tecnologías. Podemos deduplicar lo que llamamos un postproceso, es decir, yo hago toda la ingesta de datos desde la fuente hasta el almacenamiento de esos datos
y luego en una serie de procesos de background busco los bloques comunes y los elimino. La otra manera, lo que llamamos inline. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que tener todo el espacio de almacenamiento de saque para guardarlo y luego intentar deduplicar, sino que directamente cuando llegan los datos, antes de ser escritos y ya lo tengo, no necesito escribirlo de nuevo. Esto se basa en sistemas de cachés, trabajar en memoria, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, ¿dónde deduplico? Pues también esto es muy importante, como veremos luego. Al final puedo tener, la de abajo se ve un poquito peor, pero bueno, os lo cuento. Puedo deduplicar en origen, es decir, antes de que un dato desde un sistema origen salga hacia la red y se almacene, por ejemplo, en un backup, compruebo si ese dato ya existe o no, de tal manera que si ya existe, pues ni siquiera lo envío. Puedo deduplicar en destino, o sea, yo envío todos los datos en crudo y es el destino a través de los mecanismos que tiene, bien porque el propio almacenamiento lo permite o bien porque tengo algún algoritmo de tipo software que lo hace, se encarga de hacer esa deduplicación. Y lo más común y cada vez más implantado es lo que llamamos la deduplicación global, que es combinar el origen y el destino, que es lo ideal, ¿vale? Porque no solo es interesante, como podemos ver ahí en el gráfico, que dentro de un propio sistema ya podamos deduplicar y solo enviar los bloques que dentro del propio sistema son únicos, sino que además, si luego cuando los envío al destino ya existen para otro sistema, pues tampoco los copio dos veces. Con lo cual esto es digamos, lo más óptimo. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de deduplicar? ¿Vale? Porque la deduplicación es un concepto que está muy bien, que veréis en los documentos técnicos de muchos fabricantes que esto parece magia y que funciona siempre, y no siempre es así, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de datos vamos a deduplicar, ¿vale? Obviamente, nosotros nos dedicamos al backup. Los backups son un gran candidato a deduplicarse, porque si nosotros hacemos copias completas de la información por temas de políticas varias veces, pues es muy probable que en esas copias se repitan muchos datos. Por tanto, será un gran candidato. Pero incluso dentro del backup no todo es igual de deduplicable. Imaginemos que vamos a hacer backup y ciframos en origen los archivos. Algo que aplicamos procesamiento de cifrado, pues realmente estamos cambiando todos los datos cada vez, con lo cual va a ser un mal candidato. Por ejemplo, grandes cantidades de archivos, pues también normalmente van a ser muy deduplicables. Máquinas virtuales, pues comparten gran parte de información común. Bases de datos, pues depende de las tecnologías de base de datos, pueden ser más deduplicables o menos. Luego también tenemos que tener en cuenta el número de copias. Cuantas más copias hagamos de una información, obviamente es más deduplicable. Con lo cual, si lo que tenemos es algo de una retención muy corta, pues probablemente sea un mal candidato, ¿vale? para deduplicar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el porcentaje de cambios, ¿vale? Con este porcentaje de cambios, y si se hace a nivel de bloque o se hace a nivel de base de datos, etcétera, etcétera, pues también vamos a poder determinar si algo es más deduplicable o menos y qué espacio final vamos a necesitar. Otro elemento que cada vez, como veremos luego, es más importante es la red. Si yo tengo una red súper rápida, a lo mejor no me merece la pena deduplicar en origen y meterle una carga de proceso enorme a un sistema, porque tengo una red que podría mandar todo en crudo y que sea el destino el que deduplique. Y por el contrario, imaginemos sedes remotas. Yo tengo una serie de oficinas remotas y resulta que tengo una DSL. Pues probablemente en ese tipo de sitios sea muy interesante deduplicar, porque no tengo, digamos, mucha capacidad para enviar datos por esa red. En ese tipo de casos se suele hacer lo que llamamos una ingesta o una copia semilla. Suele haber técnicas donde hacemos una primera copia en un disco local, en algún tipo de dispositivo, y luego podemos mover ese tipo de dispositivo al almacenamiento central para luego reingresar el resto de copias. Y luego, muy importante, tenemos que tener en cuenta los recursos. La deduplicación no es gratis, ni es gratis en destino ni es gratis en origen. O sea, cuando hablemos de sistemas de almacenamiento como el que pueda ser el nuestro o de otros fabricantes, al final, si yo tengo que tener un motor de deduplicación y tengo que mantener unas cachés, etcétera, etcétera, pues al final tengo que tener una serie de recursos de memoria, de discos de estado sólido, etcétera, etcétera, acordes al dato único que voy a deduplicar. Y lo mismo en origen. Si yo tengo un sistema que tiene unos recursos súper escasos de memoria, de espacio temporal y de CPU, pues joder, si además le doy una tarea de que deduplique en origen, le doy esa carga, pues a lo mejor no es buena idea, ¿vale? Con lo cual, esto es un poco las cosas que creemos que son importantes tener en cuenta. ¿Vale?
¿Cómo implementamos nosotros la deduplicación? Bueno, pues nosotros, uno de nuestros productos se llama Airbag, al final es un appliance basado en tecnología open source y lo que hacemos es combinar el mundo del almacenamiento y el mundo del backup, ¿vale? Esto sería un poco el esquema o la foto de nuestro producto, tampoco me voy a parar mucho, si alguien tiene interés, pues como estamos aquí en un stand, se lo podemos contar perfectamente. Básicamente lo que hacemos es, por un lado, conectar con todo el mundo heterogéneo del almacenamiento para usarlo como repositorio y, por otro lado, pues tenemos diferentes módulos para hacer diferentes cosas. Gestionar todo ese almacenamiento y aportar una deduplicación de tipo target, ¿vale?, en el propio appliance. Incorporar una solución de backup enterprise que se basa en Bacula Enterprise, que luego nos contará Estefano qué es esto de Bacula Enterprise. Una solución para hacer todo lo que son copias de seguridad de dispositivos móviles, portátiles, cuya problemática no tiene nada que ver con lo de proteger una aplicación o un data center. Y luego una solución que básicamente es un Dropbox privado. O sea, la posibilidad de hacer compartición y sincronización de archivos dentro de un ámbito privado con la seguridad necesaria, ¿vale?, integrado con la seguridad corporativa. Y esto básicamente pues es lo que hace nuestro appliance. ¿En qué se basa? Pues en open source y estándares. O sea, esto para nosotros es súper importante. Nuestra competencia al final son los grandes fabricantes. Si nosotros queremos estar al mismo nivel que los grandes fabricantes y, sobre todo, cumplir lo que llamamos el time to market, estar siempre ahí en el estado del arte y llegar casi a la vez que ellos, pues esto es una muy buena forma de hacerlo. Lo venimos haciendo hace muchos años y funciona. Y, por tanto, pues nuestro modelo de negocio cambia un poquito. Nos orientamos al servicio. O sea, nosotros no trabajamos basado ni en licencias, ni en terabytes, ni en número de sistemas a proteger. Esto nos lo contará bien Bacula, que es un poco el core que utilizamos, sino que realmente ponemos todo nuestro esfuerzo en el servicio. Y lo que intentamos es que cuando le tenemos que prestar un servicio a un cliente, pues conozcamos muy bien no solo nuestro entorno, sino lo que puede haber alrededor del mismo. Y, sobre todo, sin meter intermediarios. Yo llamo siempre intermediario a todas estas capas de call center que te ponen en medio hasta que se pone alguien que sabe del problema, ¿no? Bueno, pues nosotros intentamos eliminar todas esas capas porque para nosotros resolver el problema rápido es fundamental, es nuestro core de negocio. Y, por último, pues lo hacemos todo en un appliance. Esto lo que nos permite es ser muy rápidos a la hora de desplegar y ser muy ágiles a la hora de mantener el producto, ¿vale? Cualquier cambio que vamos desarrollando en I+D, a golpe de 3 clics lo podemos actualizar en el sistema, con lo cual es muy cómodo. ¿Cómo hacemos nosotros todo lo que he explicado de la deduplicación? Pues lo hacemos de dos formas. Podemos hacerlo en modo target, es decir, Bacula System sigue una técnica que llamamos Aligned Volume Format, que básicamente es que es capaz de trabajar con el formato del backup, ordenando los bloques para que sean deduplication aware, o sea, para que sean fácilmente deduplicables. Esto está en la versión Enterprise, no sé si está liberado todavía en la community o no, pero bueno, con la Enterprise seguro que está. Y esto lo que permite es que bien nosotros, con nuestro file system que se basa en ZFS o Linux, o bien con otras tecnologías de almacenamiento que deduplican, pues sea capaces de que cuando le lleguen los bloques, de forma inline, somos capaces de reducirlo, ¿vale? En este caso es de duplicación inline, es decir, no necesitamos todo el espacio alocado para guardar los datos y es de duplicación target. Y, por supuesto, a nivel de bloque. Y la otra técnica con la que trabajamos la deduplicación, que veremos que tiene cada vez más sentido, es un desarrollo que Bacula llama Global Endpoint Deduplication. Básicamente, al igual que la otra, se basa en bloque. A diferencia de la otra, podemos elegir entre deduplicar en el destino, en el target, o deduplicar en el origen. En este caso, no es nuestro file system el que deduplica, es el propio core de Bacula el que se encarga de hacer la deduplicación, y es una deduplicación inline. Aquí lo que vemos es un pequeño esquema. Tampoco me voy a enrollar mucho con esto. Si alguien tiene interés en profundizar, como vamos a estar por aquí un montón de gente hoy, pues estaremos encantados de contarlo. Pero básicamente tiene dos piezas. Lo que llamamos file daemon es terminología Bacula. En el resto de tecnologías de backup, pues es el agente de backup o el cliente de backup. Y lo que llamamos storage daemon sería algo parecido al media server, a ese dispositivo que gestiona todos los dispositivos de almacenamiento. Entonces, lo que podemos ver aquí es que ante un conjunto de bloques que tenemos en origen, tenemos un motor local de deduplicación que depende del propio agente, que es capaz de identificar a través de hashes cuáles son los bloques que están repetidos. Si tenemos además activada la deduplicación
en destino, además de que en origen ya directamente no mande los bloques, pues todos los bloques que llegan de los diferentes sistemas también son capaces de deduplicarse, con lo cual es muy eficiente. Una de las cosas más interesantes que tiene es que tiene una caché local. ¿Esto para qué es interesante? Pues imaginaros un sistema que estamos haciendo copia en la nube, se nos cae gran parte del sistema y tenemos que recuperar los datos. Pues mover todos los datos por Internet puede ser muy complejo. Entonces tiene un sistema a través de una caché que lo que hace es lo que llamamos una rehidratación. Intenta utilizar todos los datos que ya tiene en esa caché para solo traerse aquellos que le falten, con lo cual lo hace mucho más eficiente. ¿Y qué es lo que hace en Destino? Pues en Destino tiene dos especies de bases de datos. Una que son los índices. Claro, cuando yo voy a escribir un dato, como no lo escribo porque ya existe, tengo que referenciarlo de alguna manera. Le tengo que poner un puntero para decir, vale, no me lo pongas, pero tienes que saber dónde está ese dato. Entonces eso se hace con la caché de índices. Y por otro lado, tengo que tener una base de datos de hashes. Cuando pregunte la gente si ya tiene un dato, a través de comprobación de hashes, pues tengo que tenerlos almacenados en algún sitio. Normalmente trabajamos tanto en memoria como en discos de estado sólido, ¿vale? En el caso del ejemplo anterior de duplicación en modo target puro, a través de ZFS, nos basamos puramente en la memoria. No nos aporta demasiado los discos de estado sólido. En este caso sí. Esto es un ejemplo concreto porque tengáis la idea de un entorno real de backup sobre el que trabajamos. Simplemente quería que vieseis que a lo largo de una serie de semanas haciendo políticas generales de backup, pues cómo después de 5 semanas lo que debería ocupar 120 teras de datos nos ocupa 28 teras de datos con esta tecnología. Y luego aquí abajo os he puesto simplemente una pequeña métrica de requisitos para que tengáis una idea de las implicaciones que puede tener un sistema de deduplicación en lo que sería nuestro appliance, ¿vale? Entonces, pues por cada tera de dato único que gestionamos, necesitamos 20 gigas de disco de estado sólido y 12,8 gigas de memoria, ¿vale? Esto puede parecer mucho, pero hablamos de dato único, no de dato total. Entonces, podemos estar pensando que estamos respaldando cientos de teras, pero el dato único a lo mejor son 10 teras o son 20 teras. Pues nos tenemos que fijar en ese dato único. Por aquí abajo, que no se ve, bueno, hay un pequeño requisito del tipo de memoria que necesitas por cada job concurrente que lances, ¿vale? Esto supongo que OpenExpo subirá las presentaciones, o sea que estará la información completa. Bueno, simplemente que cada job que lancemos con el Global Endpoint de Duplication necesitaremos 4 megas de memoria adicionales. No es demasiado. Hablar de megas hoy por hoy en la memoria pues no es mucho. Y por último, un poco para cerrar mi intervención, bueno, pues poner un ejemplo práctico de dónde veo yo que tiene mucho más sentido este tipo de aplayas, ¿no? Como el nuestro. Dónde realmente está explotando este tipo de tecnología. Para nosotros personalmente, dado que creo que compartimos toda la visión que mucho de la información se está yendo a la nube, a lo que se llama la famosa nube, pues nosotros creemos que tenemos todas las herramientas necesarias para proporcionar un sistema de backup y de almacenamiento muy interesante para todo aquel que se quiere ir a la nube. Primero, porque tenemos la deduplicación global, es decir, yo puedo tener en la nube un sistema de almacenamiento y de backup como el nuestro, en formato a playas. Primer tema, lo despliego muy rápido, en minutos tengo desplegado mi solución de backup. Segundo, puedo proteger información remota contra este appliance con un coste mucho más limitado que con una solución privativa o tradicional. Y una cosa muy interesante, todo lo que nosotros hacemos en una appliance lo podemos hacer a través de una API REST. Esto es súper interesante si yo soy, por ejemplo, un cloud provider y lo que quiero es que a través de mi panel de control interactuar con todas las funciones de un sistema como este. Es decir, dar de alta clientes automáticamente, hacer crecimiento del espacio necesario automáticamente, proporcionar políticas de backup automáticamente, etcétera, etcétera. Incluso explotar la información. Si yo tengo un Business Analytics o una herramienta de ese tipo, yo puedo a través del API REST hacer consultas contra el sistema y traerme información para explotarla, pues para estadísticas, capacity planning, etcétera, etcétera. Las preguntas, si os parece, como va a intervenir Estéfano, lo dejamos al final y si tenéis cualquier pregunta tanto para Estéfano como para mí, nos las hacéis luego, e incluso si luego nos quedamos sin tiempo, pues como estamos ahí en el stand, encantados de atender cualquier duda. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Stefano Turi, soy el responsable de Bacura Systems para el sur de Europa. Vivo en Italia, soy italiano, por eso mi castellano no es perfecto, es básico. Bueno, lo importante es que se comprenda, ¿eh? Ok, voy a explicar quién somos,
y lo que hacemos. Bacula Systems es la versión comercial, la versión enterprise del software libero, del software open source Bacula, bacula.org. Solo hacemos backup, solo hacemos copias de seguridad basadas sobre el producto Open Core de Bacula. El software ya existe desde 14 años y a partir de 2008-2009 existe la versión Enterprise, que ha sido fundada en julio de 2008. Somos una empresa suiza, pero bueno, tenemos oficinas comerciales en todo el mundo, principalmente en Europa y en Estados Unidos, varias en Estados Unidos. Tenemos clientes de todo tipo, no tenemos mercados verticales. Tenemos clientes en gobiernos, en la administración pública, los bancos, las universidades y tenemos también centros de datos, proveedores de cloud y managed service providers. Bueno, es una empresa muy sólida. Hemos tenido, a partir de 2011, inversiones importantes, inversiones públicas por parte del Estado suizo y también privadas. El crecimiento ha sido muy importante en los últimos años, a pesar de la crisis. Más 61% en 2012, más 44% en 2013, más 51% en 2014 y 40 y pico, 48 en 2015, entonces alrededor de un 50% por año, y va a ser lo mismo en 2016. Esto es cómo funciona Bacula. Tenemos nuestra administradora de sistemas que está conectada al director de Bacula, que es el centro, el fulcro del producto. Tenemos una herramienta de gestión a través de una interfaz web que es BWeb, Management Suite. El catálogo, bueno, se puede hacer el backup y copiar la información en VTLs, que son las máquinas las cintas virtuales, discos y cintas, que es el método más seguro. Más abajo, muy importante, que se pueden copiar todos los sistemas operativos, los de Linux. Bueno, Bacula es un producto que nace como backup para Linux, todos los Linux, también Windows, Macintosh, Solaris, todos los sistemas. Y a la derecha son todos los plugins que podemos proponer, pero bueno, esto lo vamos a ver más después. Ok, estamos hablando de un software abierto, lo que quiere decir que puede conectarse fácilmente a todos los sistemas. La información se extrae desde un catálogo SQL, que es el estándar más común, más conocidos. Bueno, Bacula hace copia de seguridad, hace backup, tiene sus herramientas internas para manejar la información. Pero bueno, si se quieren utilizar herramientas externas, por ejemplo, de Business Intelligence, no hay ningún problema. Se conectan muy fácilmente a la información que está en el catálogo de Bacula Enterprise. La configuración se puede hacer a través de nuestra herramienta que es BWeb, la interfaz web. Se puede hacer también a través de script, por los que prefieren utilizar este método. Bueno, Ignacio
ya ha explicado muy bien cómo funciona la deduplicación, por eso no voy a repetirlo. Solo voy a decir que lo hacemos en origen y en destino. Esta es una aplicación práctica de la deduplicación en el caso de la Progressive Virtual Full. ¿Todos saben qué es una Virtual Full? Más o menos, bueno, backup sintético se dice. Okay. Es la que se llama también en inglés la Incremental Forever. Okay. Bueno, la ventaja de una Virtual Full es que no se va a sacar la información directamente en los servidores, sino se calcula el backup, se construye el backup a partir de la última full, del último backup full y de las incrementales. ¿Okay? Entonces, la Virtual Full no bloquea, no para los procesos de la empresa, no para la producción de la empresa. Esta es la ventaja de una Virtual Full. Pero con una Virtual Full no hay ahorro de tiempo y no hay ahorro de espacio, porque se tiene que leer y escribir la información. Con la deduplicación se puede hacer una Virtual Full ahorrando también el espacio y el tiempo. Y se ve la diferencia entre lo que pasa aquí, a la izquierda, en el tiempo 2, digamos que el primer día se hace una full y varias incrementales, el segundo día otra full y varias incrementales. Bueno, el tercer día la Virtual Full junto a la full, pero bueno, esto quiere decir mucho espacio y mucho tiempo. Aquí a la derecha, la misma cosa, el tercer día, pero bueno, como tenemos la información deduplicada en la Virtual Full, el espacio es muy pequeño y el tiempo también. Entonces, un ahorro muy importante. Bueno, esta es la lista de los plugins que tiene Bacula Enterprise. Estas son herramientas que solo se encuentran en el producto Enterprise, no se encuentran en el producto open source de Bacula. Particularmente, perdón. Okay. Importantes son los plugins para los sistemas virtuales. Los principales están todos cubiertos, VMware, Hyper-V, Xen y KVM. USS para las principales aplicaciones de Windows, principalmente Exchange, Active Directory y SQL Server. Las bases de datos, que son Oracle, PostgreSQL y MySQL. Tenemos plugins para todas. Y también las herramientas del protocolo NDMP. Tenemos también un plugin específico para SAP. Bueno, el Delta es algo obsoleto porque, bueno, ahora con la deduplicación se puede hacer mucho más. Bueno, estamos hablando de un software basado en Open Core, en Open Source. Entonces, varias ventajas. La principal es que hay miles de personas en el mundo que trabajan y que escriben código para Bacula. Entonces, muy rico. Bueno, es fácil de trabajar con nosotros. Muy importante, el tercer punto, con Bacula no hay coste de licencia. Lo que vendemos es un contrato de soporte. Y aún más importante, no hay cargo por volumen de datos. La mayoría de las herramientas de backup, el primer año te dicen el coste es 100, el segundo año es 120 y después el tercero 140, 150. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos muy bien que el volumen de datos sube cada año, no disminuye, sube. Con Bacula
esto no existe porque el coste no cambia. Aunque el volumen sea el doble del año precedente, el coste es un coste fijo, porque depende del nivel de soporte que el cliente ha elegido. Tenemos 6 niveles distintos de soporte. Algunos clientes del mundo, muy importantes, DataPipe es uno de los proveedores de cloud, de service providers más importantes del mundo. Tenemos NASA, tenemos Swisscom, otros a nivel mundiales, pero bueno, quiero concentrarme en los clientes. Bueno, hay universidades, todo el mundo. Bueno, quiero concentrarme en los clientes españoles que tenemos a través de White Bear Solutions, nombres muy importantes como Telefónica, por ejemplo, Santillana, Indra y otros. Esto es un caso de éxito a nivel de coste. Esta es la comparación para este cliente, lo que pagan o que han pagado durante estos años con otro proveedor en la parte izquierda, entre software y servicio, y lo que pagan con Bácula, que es siempre el mismo nivel todos los años. Con el otro proveedor pagan mucho más y sube cada año el coste. En resumen, Bácula Systems es una empresa que tiene un crecimiento muy importante, alrededor de 50% cada año, en un mercado donde hay mucha competencia y donde hay un crecimiento también bastante importante. Basado sobre tecnología open source, pero producto corporativo. Tenemos referencias muy importantes en el mundo y en España. Tenemos una solución técnicamente muy válida, muy sólida y con funcionalidades de nivel enterprise. Tenemos una propuesta, un producto específico para los proveedores de clouds, para los data centers. Tenemos un programa para los partners. Tenemos centros certificados de formación en todo el mundo, principalmente en Europa y Estados Unidos, pero bueno, en todo el mundo. El precio, que no depende del volumen de datos y que no es un precio de licencia, sino de contrato de soporte. Y eligiendo Bácula, que es un sistema abierto, no hay dependencia de un proveedor. Ya está, he terminado, gracias. Si hay preguntas.